capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Hechos 1, del 1 al 4. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Hasta aquí la palabra del Señor. Le pido a Pedro que pase hasta aquí. Y vamos a orar por él. Bendito Dios y Padre, te damos gracias una vez más por el permitirnos estar en este lugar, en torno a tu palabra, en torno a la comunión, Señor, con los unos con los otros. Y queremos poner delante de tu presencia a Pedro para que tú lo uses ahora, Señor, para exponer tu palabra, Señor, y que prepares nuestros corazones para recibirla con una actitud correcta, Señor, no solo siendo oidores, sino también deseosos de ser hacedores de lo que tú tienes para nosotros. Que sea tu palabra la que transforme nuestras vidas, Señor, y nos corrija, Señor, y haga lo que tenga que hacer en cada uno de nuestros corazones. Gracias por el hermano, úsalo tú, Señor, y háblanos por medio de él. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Podemos tomar asiento. Estoy ilusionado y agradecido al Señor por este nuevo pasito que damos hoy en este proyecto de dar una segunda vuelta a todo el Nuevo Testamento, ¿verdad? Terminamos Mateo, claro, sabemos que hay más evangelios, hay 3 evangelios más, pero tomamos para no muchas del material que hay en un evangelio, lo hay también en otro, y si ahora pasáramos directamente al evangelio de Marcos, pues tendríamos que repetir muchas de las cosas que vimos en Mateo, por eso decidimos saltar directamente pues a Hechos, ¿verdad? En la otra vuelta dimos Juan como evangelio y de Juan saltamos a Hechos, en esta vuelta dimos Mateo y de Mateo pues pasaremos a Hechos. En una tercera vuelta veremos a Marcos y de Marcos a Hechos y en otra Lucas. Qué guapo es esto, a mí me encanta, lo de ver el Nuevo Testamento así, libro por libro, me gusta muchísimo porque nos aseguramos de que vemos toda la palabra de Dios, vemos todo el consejo de Dios, ¿verdad? Si yo enseñara acerca de lo que a mí me pareciera, escogería ciertas porciones con mucha frecuencia o ciertos temas serían los que más tocaría. De esta manera, pues es la palabra de Dios la que marca de qué hablamos, la que marca qué temas son los que tocamos, ¿verdad? Y nosotros simplemente vamos a ella con espíritu de aprender. Queremos aprender de la palabra, no porque queremos saber más de la Biblia, que es bueno saber de la Biblia, pero el fin último no es tener un cerebro lleno de información, sino tener un corazón obediente, que nuestras vidas sean transformadas por el impacto de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Amén. Así es que con ese reto y llenos de gratitud comenzamos nuestro estudio del libro de Hechos. El libro de Hechos es un libro ameno, un libro fácil de leer, un libro lleno de acción y tú lo lees y es casi como si estuvieras leyendo pues una novela, ¿verdad? Quiero decir, hay libros de la Biblia que es verdad que son más costosos, más arenosos. Te pones a leer Levítico y hombre, es todo un reto, ¿verdad? Pero Hechos no, Hechos se hace muy ameno, pues por eso, por la acción que tiene, porque es fácil de entender, pero sin embargo, ahora tendría que usar una palabra para describir al libro de Hechos. Y en mis notas la tengo en blanco, porque no fui capaz de encontrar una palabra que describiera lo que quiero decir. En un sentido, y estoy hablando tembloroso porque, como te digo, no encontré la palabra adecuada, en un sentido, el libro de Hechos es un libro peligroso.
Porque transforma tu vida. Ah, todo el mundo estaba ya tenso. No, pero sí, tiene algunos retos. El libro de Hechos tiene algunos retos. Que si no los entendemos bien, puede dar lugar, y de hecho ha dado lugar, y de hecho está dando lugar a muchas diferencias doctrinales entre las diferentes congregaciones. Múltiples denominaciones han surgido por las diferentes interpretaciones en cuanto a los eventos y a los sucesos que ocurren en el libro de Hechos, ¿verdad? Entonces es un libro que hay que disfrutarlo, pero que hay que tomarlo con cuidado y antes de sacar conclusiones precipitadas. Tenemos que tener en cuenta que es un libro diferente a todos los libros porque tiene algunas características que son únicas. Si tú coges cualquier libro, empieza en una época y termina en esa época. Tú coges cualquier libro de los reyes y empieza en la época de la ley y termina en la dispensación de la ley. Y así casi todos los libros. Pero el libro de Hechos es un libro bisagra, es un libro puente, un libro que nos ayuda a cruzar de una dispensación a otra dispensación. Cuando el libro de Hechos comienza aún en la dispensación de la ley. Todavía está Jesucristo aquí en la tierra y Jesucristo, pues sabemos que vivió bajo la época de la ley, Él cumplió la ley por nosotros, ¿verdad? La época de la gracia o la era de la iglesia no comienza hasta el capítulo 2 del libro de Hechos. Entonces hay un cambio abismal, porque las cosas bajo la gracia, las cosas en la dispensación de la ley, son muy diferentes en muchos sentidos a como eran en la época de la ley. Y esos cambios ocurren en el libro de Hechos, ¿verdad? Y debemos de tener esto en cuenta, ¿verdad? Jesús empieza ahí dando instrucciones a sus discípulos, la lectura que acabamos de leer, pero ya pronto Jesús desaparece del mapa. Se cumple la promesa. Os conviene que yo me vaya, ¿por qué? Porque os vendrá el otro Consolador. Y el Espíritu Santo es el que toma ahí las riendas, guiando y organizando y dando capacidad y poder para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado. Y eso de estar con el Señor a no es una diferencia pues considerable para los discípulos. Algunas veces, algunos de los cambios que vemos en el libro de Hechos no ocurren de la noche a la mañana, sino que son algo progresivo. Y eso también puede un poco confundirnos, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, algo que para nosotros en la era de la iglesia es impensable. Encontramos a creyentes que se han arrepentido de sus pecados, que han creído en el Señor Jesucristo, son discípulos de Él, son creyentes fieles, pero sin embargo aún no tienen el Espíritu Santo de forma permanente en sus vidas. Aún no han sido sellados, aún no han sido bautizados por el Espíritu Santo de Dios. Todos los que estudiamos el Nuevo Testamento sabemos que desde el mismo momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Señor, el Espíritu Santo de Dios viene a nosotros, bautizándonos y sellándonos, ¿verdad? Pero sin embargo en el libro de Hechos vemos un poco diferente. ¿Por qué? Porque como decíamos empieza en la ley y en el tiempo de la ley aún el Espíritu Santo no había venido de forma permanente, sino que el Espíritu Santo venía sobre la persona, capacitaba a la persona para aquello a lo que Dios le había encomendado y luego el Espíritu Santo se retiraba. No estaba de forma permanente en el creyente. No es hasta el capítulo 2, en la fiesta de Pentecostés, cuando eso ocurre. Y por eso hay cosas que nos pueden, pues, extrañar, ¿verdad? Muchas veces se nos describen eventos, y llegaremos a ellos, que son únicos en la historia, que ocurrieron esa vez y no van a ocurrir más. Sin embargo, como por ejemplo la manifestación de hablar en lenguas cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Sin embargo, hay personas, hay iglesias, hay creyentes que entienden que eso es algo normativo. De hecho,
hay iglesias en las cuales enseñan que la evidencia de que tú eres creyente, la evidencia es de que tú tienes el Espíritu Santo de Dios, es que hablas en lengua. Si no hablas en lengua, no tienes al Espíritu Santo de Dios. Y sale pues de una interpretación diferente del libro de Hechos, ¿verdad? Muchas veces el libro de Hechos, que es un libro narrativo, es decir, es narrativa, es un libro histórico, nos cuenta cosas, nos narra cosas simplemente porque Dios quiere que las sepamos, que sepamos la historia, que sepamos el origen de las cosas, que sepamos el por qué fue tal cosa, por qué, cómo es que surgió la iglesia de Tesalónica, cómo es que surgió la iglesia en Filipos. Todo eso lo vamos viendo en el libro de Hechos simplemente porque Dios quiere que lo sepamos y nos lo narra, nos deja ahí ese registro histórico, ¿verdad? Pero hay cosas que ocurren, se nos cuentan, porque han sido cuestiones puntuales que han ido para personas puntuales, no para toda la cristiandad, no para toda la iglesia. Pues, por ejemplo, tenemos aquí encima nuestro versículo lema, ¿no? ¿Qué dice? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Sabemos que si vamos allí, Hechos 16:31, el versículo es un poquito más largo. Y dice, tú y tu casa. Y muchas personas agarran esto como una promesa de salvación para los hijos de los creyentes. Yo estuve en un entierro de un chico joven cuyos padres aman al Señor, son creyentes, pero el chico, a pesar de que fue criado en la iglesia, pues yo no digo ni que fuera creyente ni que no fuera creyente, yo no juzgo el corazón, pero sí es verdad que su testimonio y su vida eran un testimonio y una vida completamente apartados de los caminos del Señor. Y cuando fuimos, se levantó ahí un pastor y dijo, solamente voy a decir una cosa. Y se dirigió a los padres. Dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo dejó ahí. Es verdad que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero vas allí y haces la lectura y te das cuenta de que eso es algo que el apóstol Pablo se lo dijo a una persona concreta. ¿A quién se lo dijo? Al carcelero de Filipos. Y entonces el carcelero de Filipos, cuando escuchó eso, creyó. Y le quitó las cadenas a Pablo y se lo llevó a su casa a cenar. Y en la casa Pablo habló del Evangelio y toda la casa del carcelero se convirtió al Señor, porque todos creyeron. Es verdad que fueron salvos tú y tu casa, el carcelero y su casa. ¿Por qué? Porque el carcelero y su casa creyeron. Esas fueron unas palabras que el apóstol Pablo le dijo al carcelero y recibieron su cumplimiento en el carcelero. No tenemos que pensar que todo aquel ahora que es creyente, su hijo también es salvo, porque yo he creído. Y la Biblia dice que si crees, eres salvo tú y tu casa. Pues no es así, eso es una mala aplicación de una narrativa histórica, algo que no es doctrinal, simplemente está contándonos unos hechos que ocurrieron. El inicio de la iglesia en Filipos fue así y Dios quiso contárnoslo y dejarlo ahí, pero tenemos que tener cuidado de tomar lo que solo es narrativa como si fuese doctrina, porque eso nos puede llevar a cometer grandes errores, ¿verdad? Por eso, como decimos, es narrativa. Dios quería que se nos quedara un registro de cómo empezó la iglesia, de cómo se formaron las iglesias en aquella época, y tú imagínate que no tuviéramos el libro de Hechos y de los evangelios pasáramos a las epístolas. No podríamos entenderlas, ¿verdad? Apóstol Pablo, ¿quién es este hombre? ¿De dónde salió el apóstol Pablo? ¿Dónde está? ¿Por qué esa autoridad a tantas iglesias, a tantas cosas? Pues es gracias al libro de Hechos que conocemos toda la historia.
No solamente conocemos el ministerio de Pablo, también el ministerio, en principio, quien más protagonismo tiene en el libro de Hechos es Pedro, después Pablo, y así vemos como Dios lo fue utilizando para ir fundando las diferentes iglesias, y luego entendemos que Pablo escribía las epístolas a las iglesias que él había fundado, porque como hija suya, entre comillas, pues había un vínculo y las iglesias le traían sus problemas y las iglesias le consultaban sus dudas y él se interesaba por ellos y por saber cómo iban, cómo no iban, y fruto de eso pues son las epístolas. Nos costaría mucho entender las epístolas si no tuviésemos el libro de Hechos. Y por el libro de Hechos vemos también cómo la soberanía de Dios fue moviendo cada cosa, fue poniendo cada cosa en su sitio para que la iglesia avanzara todo lo que avanzó en el libro de Hechos, aunque ya antes, ¿no? Dios fue moviendo la historia. Fíjate que Dios permitió que primero los griegos, Alejandro Magno, conquistaran todo el mundo conocido. Y Alejandro Magno tuvo una idea tremenda. Dice, Yayo, esto de estar conquistando todas las naciones y que cada uno hable su idioma y que cada uno tenga su propia lengua, esto para mí es un rollo. Para yo gobernar bien, que todo el mundo aprenda mi idioma. Y él impuso el griego, en concreto el griego koiné, el idioma en el que está escrito la Biblia, en todos los lugares que él conquistaba. Que conquistaba a España, ustedes ya no hablan español. Ustedes a partir de ahora aprenden todo el mundo el griego koiné, porque para mí es más cómodo. No me voy a esforzar yo en aprender lo de ustedes. Ustedes que son los conquistados, aprendan lo mío. Y todo el mundo hablaba el griego. Después Dios permitió que fuesen los romanos el imperio dominante. Y los romanos destacaron por muchas cosas, pero principalmente por las obras de ingeniería, todavía tenemos en España el acueducto de Segovia, y por las carreteras. Mejoraron las comunicaciones. Eso de que todos los caminos conducen a Roma viene de ahí, de que por todo el imperio diseñaron carreteras y demás para que las comunicaciones fueran fáciles. Además, Dios le dio una gracia especial a los romanos, al gobierno romano, que sabían, ¿cómo lo digo?, subyugar amorosamente a la gente, por la espada también, pero también a los pueblos conquistados les concedían ciertos privilegios, les daban cierta autonomía. Por ejemplo, vemos por la Biblia, ¿verdad? En Jerusalén, ahí estaba la jerarquía eclesial que tenía una cierta autonomía y un cierto gobierno porque Roma lo permitía. ¿Por qué? Pues porque de esa forma habían lazos, habían nexos y la paz era más llevadera. En los tiempos del Imperio Romano te podías desplazar por todo el imperio en paz. De hecho, aún hoy los historiadores estudian la paz romana, porque era un periodo increíble en el que tú te podías mover sin peligro de un lugar a otro dentro de todo el imperio, ¿verdad? De manera que cuando Jesús nos dio la gran comisión, le dio la gran comisión a sus discípulos, que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Él, primero la gran comisión y luego los capacitó con el poder del Espíritu Santo, como veremos aquí ahora en el libro de Hechos. La iglesia encontró, por un lado, una red de carreteras como nunca antes en la historia la había habido, y podían desplazarse para aquí, para allí, ir de un lugar a otro, por todos los países, con la ventaja de que todos los países hablaban el mismo idioma. Eso fue, ¿verdad?, una bomba. Y un tiempo de paz que, como decíamos, permitía desplazarse por todos lados. Y por si fuera poco, ya Dios tenía preparada la permisividad de una persecución hacia los creyentes que estaban acomodados en Jerusalén, que no habían salido de su zona de confort, a pesar de que el mandato había sido ir hasta lo último de la tierra, y la persecución, digamos, ayudó mucho a que desde Jerusalén realmente se expandieran, salieran, huyendo, pero salieron, y por donde quiera que iban llevando la palabra de Dios, predicando el Evangelio. Y todo eso, todo ese conglomerado,
hizo que, o permitió que en una sola generación, porque el periodo que nos narra el libro de Hechos es de aproximadamente unos 30 años, eso es una generación, en una sola generación el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra, hasta lo último del mundo conocido en aquel entonces, ¿verdad? Y por el libro de Hechos podemos ver todo esto, ¿verdad? Así que el libro de Hechos, como decimos, es el registro de esa creación y expansión de la iglesia. Si no estuviéramos el libro de los Hechos, pues no sabríamos nada de eso, ¿verdad? Gracias al libro de Hechos sabemos cómo el Evangelio afectó y transformó a un grupo de judíos primero, solo judíos. Todos los que iniciaron la iglesia eran judíos. Allí en el capítulo 2, ¿te acuerdas? Cuando habían ido todos a la fiesta de Pentecostés. Es verdad que de diferentes nacionalidades, pero todos de una misma fe, de la fe judía. Pero después pasó a alcanzar a los enemigos irreconciliables. Judíos y samaritanos no se llevaban, ¿verdad? Sin embargo, en el capítulo 8 vemos cómo Dios movió a Felipe, por el Espíritu Santo, a que fuera a Samaria a llevar el Evangelio, y los samaritanos recibieron el Evangelio como agua bendita, ¿verdad? Y ahí judíos y samaritanos pues se hermanaron, ¿verdad? Pero aún quedábamos los gentiles, y cuando llegamos al capítulo 10 vemos como el Evangelio se abrió también a los gentiles, porque Cornelio, que fue el primer gentil que tenemos registro ahí que creyó, ¿verdad? Pues eso, creyó el Evangelio. Así que tenemos toda la información histórica, ¿verdad? Cómo se formaron las iglesias y cómo se formaron las iglesias de las que luego leemos en las epístolas. Es muy enriquecedor cuando tú estás leyendo la carta a una iglesia y te vas luego al libro de Hechos y ves cómo fue que se formó esa iglesia, ¿verdad? Pero, repetimos, no es, y esto hay que tenerlo claro, no es un libro doctrinal, es un libro de literatura narrativa, histórico. Nos cuenta cómo fueron estas cosas, y por eso hemos de tener cuidado a la hora de aplicarlo. Muy bien, el autor de Hechos. ¿Quién escribió Hechos? Pues lo sabemos sin investigar mucho. Todos sabemos que Hechos fue escrito por Lucas, ¿verdad? Lo que quizá no tengamos muy claro es quién era Lucas y de dónde salió. Porque la verdad es que averiguarlo es un poco complicado. No tenemos testimonio de la conversión de Lucas. No sabemos cómo es que Lucas llegó al Señor. Cuando vemos ahí los primeros discípulos, Lucas no estaba entre los primeros discípulos. Se añadió luego. Y es verdad que vemos a lo largo de todo el libro de Hechos cómo era un hombre fiel. Pablo llegó a decir: todos me han desamparado, menos Lucas, el único que está aquí conmigo, ¿verdad? Fue un compañero fiel en los viajes de Pablo. Los viajes de Pablo se van narrando y va diciendo: llegamos, hicimos, salimos. Es decir, siempre Lucas estaba con Pablo allí, ¿verdad? Fue un compañero terrible, ¿verdad? Los estudiosos dicen que Lucas nació en Antioquía. Entonces era de una familia de origen pagano, dice la tradición, ¿verdad? Lo que convertiría a Lucas en el único escritor del Nuevo Testamento que no era judío. Pablo nos dice en Colosenses 4:14, nos dice, hablando de Lucas, dice el médico amado. O sea, ya sabemos a qué se dedicaba Lucas, ¿no? Lucas era médico, de profesión. Para pagar las facturas ejercía la medicina. Por vocación era un ministro del Evangelio, compañero de Pablo, ¿verdad? Y Lucas escribe el libro de Hechos, guiado por el Espíritu Santo, para discipular a Teófilo, a una persona llamada Teófilo. Dice el versículo 1, Hechos capítulo 1, vamos a leer ahí el versículo 1 y 2, dice: en el primer tratado, dilo tú, oh Teófilo,
En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En el primer tratado, que es ese primer tratado que escribió Lucas, el primer tratado que escribió Lucas es el Evangelio de Lucas. Y hay una similitud y al mismo tiempo una enseñanza grande en el encabezado si comparamos el encabezado de Hechos con el encabezado de Lucas. Vamos a Lucas en el capítulo 1 y vamos a ver ahí los versículos 1 al 4. Entendemos que la Biblia es un libro inspirado por Dios. Por tanto, la Biblia es un libro divino. Pero la Biblia, al mismo tiempo que es un libro divino, es también un libro humano. ¿Por qué decimos que la Biblia es un libro divino y humano? Porque Dios lo inspiró, pero Dios no lo hizo caer de una higuera o de una nube o yo no sé, que saliera de humo de una hoguera, sino que a Dios le plació utilizar a hombres para escribir su palabra, ¿vale? Y cuando Dios inspiró al hombre a escribir la palabra, Dios preservó la personalidad del individuo y podemos ver en los escritos de los diferentes autores las diferentes personalidades y los diferentes caracteres que cada uno tiene. Es decir, Dios no anuló a la persona a la hora de inspirar la Biblia. Entonces, Lucas le dice a la persona, a Teófilo, la persona para la cual escribió tanto el Evangelio como el libro de Hechos. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4, dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. El Evangelio de Lucas es un evangelio inspirado por Dios. Dios puso su parte, pero Dios no quita la parte del hombre. Lucas, que no estaba desde el principio con el Señor, Lucas que se convirtió más tarde, tuvo que investigar, investigar con diligencia todas las cosas desde su origen y escribirlas por orden. Lucas hizo un trabajo de periodista de investigación o de historiador, si se quiere. Lucas habló con los protagonistas de la historia, Lucas habló con todos los apóstoles del Señor. Lucas tiene material que ningún otro de los evangelios tiene. Por ejemplo, el Magnificat de María. Se cree que Lucas fue y entrevistó a María. Fue y le preguntó: María, cuéntame, ¿y qué pasó? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y María le contó a Lucas. Y por eso Lucas tiene cosas y el resto de los apóstoles igual. Y por eso tiene cosas que no tienen los demás. Porque el Espíritu Santo inspiró su palabra, sí, pero Lucas tuvo también que trabajar e investigar diligentemente. Tuvo que hacer su parte. Dios, por su Espíritu Santo, nos guía, nos instruye, nos capacita, nos lo que sea. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Cuando Dios dice, vete y yo estaré contigo, nosotros tenemos que ir, ¿verdad? Nuestra parte tenemos que hacerla. Y Lucas fue fiel en hacer su parte. Y las hizo para escribírselas y ponérselas por orden a este hombre que dice Lucas, excelentísimo Teófilo. Teófilo era un excelentísimo. No sabemos mucho de Teófilo, pero sabemos que formaba parte de la jet set de Roma. Era un alto cargo en Roma. No sabemos si gobernador, si senador, no sabemos qué era,
porque la Biblia no nos lo dice, pero era alguien muy importante allí en Roma, por eso lleva el trato de excelentísimo. Y bueno, como no se sabe mucho del origen de Lucas, también eso da lugar a algunas especulaciones que no tenemos por qué darlas por ciertas, pero tampoco tenemos por qué negarlas, ¿no? Era costumbre en la época que la jet set, que los excelentísimos tuvieran esclavos. Y era normal que un excelentísimo cogiese a alguien de sus esclavos y lo mandase a estudiar medicina para él tener su propio médico particular en casa. Entonces cabría la posibilidad de que la relación entre Teófilo y Lucas comenzara porque Lucas era esclavo de Teófilo y fue preparado o mandado a preparar por Teófilo para servirle como médico. Podría ser, podría no ser, ¿vale? Pero ahí está el dato y eso es curioso. Podría ser que Lucas nunca fue esclavo de Teófilo, simplemente era médico por otras circunstancias, pero Dios movió los hilos y creó esa cita divina para que Lucas y Teófilo llegaran a conocerse. Lo que sí es cierto es que Lucas estaba interesado en que Teófilo aprendiera acerca de Jesús y se molestó en escribir 24 capítulos, tiene Lucas, ¿no? Sí, 24. Se molestó en escribir 24 capítulos del Evangelio de Lucas y con el trabajo de investigación que eso conlleva, porque ya vemos, tuvo que investigar diligentemente, y 28 capítulos del libro de Hechos, simplemente para que Teófilo tuviera toda la información. Y parece que funcionó, porque fíjate que en Lucas dice, ¿cuál es el tratamiento que Lucas le da a Teófilo? Excelentísimo Teófilo. Pero luego llegas a Hechos, ¿y qué le dice? En el primer tratado, Teófilo, ya hay como una confianza ganada, ¿verdad? Ya no es excelentísimo Teófilo, ya no es señor don, ya no hay esa relación fría, ¿no? Ya hay una cercanía. Se cree que Teófilo realmente aceptó al Señor al leer el tratado que Lucas hizo en su Evangelio y ya el trato entre Teófilo y Lucas era diferente. Ya no era el excelentísimo de la jet set y su médico, sino que ahora eran dos hermanos, ¿vale? Que se estaban relacionando. Lo cierto es que Lucas trabajó insistentemente para que una persona, Teófilo, conociera el Evangelio y fuera discipulado en las cosas del Señor. Y Dios preservó ese libro para que tú y yo, esos dos libros para que tú y yo también seamos edificados en la obra del Señor. Pero nos dice mucho en cuanto al interés de Lucas, no por las multitudes, por un alma, Teófilo. Rico, seguro, respetado, seguro, temido por todos, seguro, pero un alma condenada al infierno. Que Lucas entendió que Dios la había puesto en su camino para ganarla para Cristo y él se molestó en disipularla. ¿Cuánto tenemos que aprender de aquí? ¿Cuánto tenemos que asumir el ejemplo de Lucas? ¿Tienes tú, tengo yo, algún Teófilo? ¿Tienes o tengo alguien por quien me esté esforzando, trabajando ardientemente, sacrificando, dejando esto, lo otro, porque esa persona, sea quien sea, pueda conocer al Señor? Lucas se lo trabajó duro. Tengamos un Teófilo. Pon un Teófilo en tu vida, como diría hoy la publicidad, ¿verdad? Bueno, y nos dice Lucas, que hablando pues acerca de Teófilo, que en ese primer tratado le habló acerca de las cosas que Jesús, ¿qué cosa? Comenzó a hacer y a enseñar. El Evangelio de Lucas fue el comienzo
Después, el libro de Hechos es la terminación. Bueno, la terminación no, porque el libro de Hechos, ya sabemos, el libro de Hechos es un libro, digamos, inconcluso, ¿no? Porque si el libro de Hechos es la historia de la iglesia no terminó en el capítulo 28 de Hechos, ahí cuando Pablo está en Roma, sino que la iglesia continuó y sigue y seguirá. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que el Señor venga a arrebatar su iglesia, ¿verdad? Pero son las cosas que Jesús comenzó a hacer y ahora, como vimos que, o bueno, no llegamos ahí, pero lo veremos, la ascensión, Dios se lo llevó y ahora Él sigue obrando, Él sigue haciéndola, sigue edificando a su iglesia, sigue ganando el mundo por medio de su iglesia, pero ahora ya no Él presente directamente, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Muchos estudiosos dicen, sabemos que los títulos de los libros no son inspirados, ¿no? Y muchos de los estudiosos dicen que el hermano que le puso el título de Hechos de los Apóstoles, pues fue una elección desafortunada, porque realmente serían los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Luego hay quien dice, bueno, es que no solo usó a los apóstoles, también hay gente, pues como Lucas, ¿no? Bueno, pues entonces es los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y los discípulos. Y bueno, y podemos seguir añadiendo, y al final podríamos hacer un título que fuera más un testamento que un título. Pero el libro de Hechos, lo importante es que tengamos esa idea, ¿verdad?, de lo que va. Lucas, además, por este trabajo de investigación que dice la propia Biblia que hizo, Lucas es el evangelio más completo. Cuando alguien quiere hacer, ya sea Hollywood, ya sea algún ministerio cristiano, cuando alguien quiere hacer una película acerca de Jesús, cuando alguien quiere hacer un documental sobre la persona de Jesús, cuando alguien quiere hacer lo que quiera hacer sobre Jesús, el evangelio más estudiado, recurrido para ello es el evangelio de Lucas, porque es netamente histórico. Es, ¿cómo se dice eso? Cronológico. O sea, Lucas pone lo que pasó primero, lo que pasó después. Por ejemplo, acabamos de ver Mateo y vemos como Mateo tenía la costumbre de agrupar secciones de enseñanza, ¿verdad? Las parábolas del reino, el sermón del monte, el sermón del monte de los olivos, el discurso del monte de los olivos. Agrupaba secciones de enseñanza intercalándolas con secciones de historia. Lucas no es así, Lucas es totalmente cronológico, ¿vale? Por ese trabajo de investigación que él hizo, ¿verdad? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, bueno, sí, ya lo leímos ya. La cuestión es que nos dice que Jesús comenzó a hacer y enseñar en el Evangelio y ahora en el libro de Hechos sigue haciendo por medio del Espíritu Santo. De manera que el libro de Hechos, como dijimos, es la historia de lo que siguió haciendo el Señor después de que Jesús subiera al cielo. El cuadro del capítulo 1 es: Jesús terminó su tarea aquí, entregó su vida, fue resucitado por el Padre y ahora solo le quedaba ascender al cielo, a la diestra del Padre. Ya no le quedaba más. Sin embargo, es súper motivador ver cómo Jesús retrasó ese momento. Nos dice, hasta que fue recibido, el versículo 2, hasta que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Durante 40 días después del Señor haber resucitado, ya lo que tocaba era subir al cielo, sentarse en el trono a la diestra del Padre, pero retrasó ese momento, porque vino a presentarse a sus discípulos, a sus apóstoles. ¿Te acuerdas que cuando estábamos estudiando el Evangelio de Mateo, muchas veces nos dimos cuenta de que los discípulos no se estaban enterando?
no comprendían la magnitud de lo que Jesús les estaba enseñando. Jesús, consciente de que sus discípulos, digamos, aún estaban verdes, Jesús no paró el reloj de Dios, y el reloj de Dios es el que marca los tiempos, tocaba la crucifixión y Él pues fue a entregar su vida en la cruz, pero tenía la carga de que los corazones de sus discípulos no estaban preparados. Y por eso Él demoró y estuvo 40 días presentándose a aquellos corazones que habían quedado rotos, que habían quedado quebrantados, porque aún no habían entendido del todo lo que estaba ocurriendo, que todo estaba bajo el plan de Dios. Y dice que se presentó a ellos, dice, con muchas pruebas, ¿qué? Indubitables, que no podía caber duda. ¿De qué? De su resurrección, de que había realmente resucitado tal como había dicho. Y Él se presentó a muchas. Donde quiera que había allí un alma rota por lo que había ocurrido, porque aún no lo entendía, pues ahí fue Él, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Juan, el capítulo 20 de Juan, nos muestra algunas de estas apariciones de Jesús después de haber resucitado, ¿no? Y en el capítulo 20 vemos ahí el versículo 11, dice el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ella no había ido a la tumba para ver al Cristo resucitado. Ya hace 3 días. Él dijo que iba a resucitar. Voy a ver si veo al Señor resucitado. No, ella fue a la tumba para terminar el trabajo de ungir el cuerpo, porque esperaba encontrarse allí un muerto ya de varios días, un poco de aquella manera, ¿verdad? Y al ver que no estaba, no pensó, pensó que lo habían robado el cuerpo. ¿Por dónde íbamos? ¿Por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. No sé si estaría de espaldas o qué, pero dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, claro, ella estaba, o sea, se ve que Jesús estaba a su espalda, y cuando volviéndose ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Y Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a sus discípulos la buena nueva de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. María estaba angustiada por lo que había ocurrido, ¿verdad? María Magdalena. Y el Señor fue ahí a fortalecerla. Mira, lo que está pasando está dentro del plan. Aquí estoy. No estoy muerto, estoy vivo, he resucitado. Mientras los discípulos estaban escondidos por miedo de los judíos, pues también se apareció a los discípulos. Dice que estaba cerrada la puerta y él pasó con la puerta cerrada, un cuerpo ya glorificado, ya nada podía, pasó y dijo, paz a vosotros. Y ellos pudieron ver a Jesús resucitado. Su gozo, su corazón se enardeció nuevamente. A todos menos a Tomás, porque Tomás no estaba. Por eso luego volvió, si seguimos leyendo el texto, no tenemos tiempo. Él volvió a por Tomás y le dijo, Tomás, mira, soy yo, pon aquí, mira mi llaga, mete el dedo aquí, ve, soy yo, mira las heridas. Porque Tomás también estaba con ese corazón roto, igual que los demás discípulos. También estaban con el corazón roto al pensar que todo había terminado, que aquello no funcionó, ¿verdad? Y él quiso enardecer el corazón de todos ellos, ¿verdad?
Si siguiéramos, llegaríamos al capítulo 21 y vemos como allí el Señor se aparece también a 7 discípulos, entre ellos Pedro, o Pedro y 7 más, no me acuerdo. ¿Te acuerdas que es cuando ellos se habían ido a pescar? Voy a pescar, vamos contigo. Volvemos a nuestra antigua forma de vivir. Ya esto se acabó, esto fue una etapa, qué bonita la etapa, pero ya terminó. Me vuelvo a mi red, me vuelvo a mi barca, me vuelvo a mi vieja vida. Totalmente angustiado porque Pedro había negado al Señor y todos lo habían abandonado y demás, ¿verdad? Pero ahí está Jesús en la orilla, preparándoles un asadero de pescado para cuando ellos llegaran, servirles, ¿verdad? Y todos sabemos el episodio. Pedro, ¿me amas? Apacienta. Pedro, ¿me amas? Y el Señor restituyó a Pedro nuevamente. Donde quiera que pudiese haber un discípulo desanimado por la muerte del Señor, porque aún no había entendido que el plan de Dios se estaba llevando a cabo a la perfección y que todo eso tenía que ocurrir y estaba previsto que ocurriera, todo eso era la voluntad de Dios. Donde quiera que había un corazón afligido porque no había entendido eso, allí iba Jesús a consolar ese corazón, a mostrar la realidad de que todo seguía bajo control y a mostrarles que aún había mucho trabajo por delante para ellos y animarlos para hacerlo, ¿verdad? 40 días viendo al que estaba quebrantado, viendo al caído, debilitado, ¿verdad? Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, nos dice que de una sola vez se presentó a más de 500. O sea que pruebas indubitables, ¿no? ¿Qué mejor prueba que verlo, que meter el dedo en la herida, que tocarlo, que poder? Y nos dice el texto que fue con muchas pruebas indubitables durante 40 días, dice, y haciendo otra cosa. ¿Qué otra cosa hizo? Versículo 3, al final, hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús le dio un curso acelerado de teología de 40 días. Todo lo que las Escrituras decían acerca del reino de Dios, Él se los enseñó. Cuando uno de estos corazones rotos que Jesús fue a ver después de resucitar son los discípulos de Emaús, ¿verdad? Que los encontramos en el capítulo 24 de Lucas. Y dice el capítulo 24 de Lucas en el versículo 26, que dice que Jesús le dijo a estos dos discípulos de Emaús. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Empezó por la ley de Moisés a decirles, mira lo que dice esto, mira lo que está aquí, mira las fiestas de Israel, todas eran fiestas que apuntaban a Jesús, ¿verdad? Y les explicó el significado, sin duda, de cada una de las fiestas. Les explicó lo que decían los profetas. Los profetas hablaban mucho de Jesús, sin duda le habló de Isaías 53, ¿verdad? Ese sufrimiento por el cual él iba a pasar, que no estaba fuera de control, sino que ya estaba profetizado por Dios mismo. Esto está pasando porque tiene que pasar, porque está dispuesto que así sea. Les habló sin duda del Salmo. El Salmo, hay muchos salmos mesiánicos, ¿verdad? Que hablan de Jesús. Y David, proféticamente, cuando escribió el Salmo 22, dijo frases como, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que luego fueron las palabras que Jesús usó en la cruz. Dice, horadaron en el 22:6, dice, horadaron mis manos y mis pies. Una descripción clara de la crucifixión en los tiempos de David, cuando aún la crucifixión no estaba inventado. Repartieron sus vestidos y echaron suertes sobre su ropa. Lo escribió David en el Salmo 22. Luego vimos el cumplimiento de él en el Nuevo Testamento. Que le dieron a beber hiel y vinagre. Todo eso ya estaba ahí en ese Salmo. Todo eso los profetas lo habían profetizado.
Todo eso los discípulos lo sabían porque conocían la ley, y un judío desde pequeño estudiaba y memorizaba la ley, memorizaba los profetas, pero en el momento de vivirlo se les había escapado el detalle, no lo tuvieron en cuenta y por eso estaban desanimados. Y Jesús, ya habiendo cumplido su función, retrasó su subida a estar en el trono a la diestra de Dios, por esos corazones rotos, por esos corazones desanimados y por esos corazones a los cuales le faltaba entender la verdad de las Escrituras. Dios quiere que entendamos las Escrituras. Por eso Él está con nosotros, Él va a estar con nosotros a través de este estudio del libro de Hechos, como lo ha estado en todos los estudios que hemos emprendido, ¿verdad? Así es que mucho ánimo, porque es Dios mismo el que inspiró su palabra para enseñarnos a nosotros, para que saquemos principios de ella y para que tengamos claro que el plan soberano de Dios nadie lo ha podido torcer, nadie lo ha podido cambiar, sino que Él está haciendo su voluntad, cumpliendo su plan en medio de todos los tiempos, y por medio del libro de Hechos veremos cómo estos hombres comunes, corrientes, incluso acobardados, cometieron muchos fallos y veremos muchos errores, cayeron más de una vez, veremos cómo cayeron, pero Dios los utilizó aún en su miseria humana para llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra. Función en la que aún estamos también nosotros. Así que espero que el libro de Hechos te inspire, te motive y te lleve a estar aquí el próximo jueves como un clavo. Amén. Dios nos bendiga y nos ayude.